Health Café con Juana Ramírez. Las 2 de la tarde con 4 minutos y está mi querida Juana Ramírez aquí con nosotros. Mi Juana querida, ¿cómo estás? El momento feliz de estar contigo los miércoles a esta hora. Es de ida y vuelta. Pues Paco, hoy vamos a hablar de estos pacientes que parecen invisibles para todos y pues tristemente también para el sistema, y estamos hablando de los pacientes con enfermedades raras o poco frecuentes que representan un montón de enfermedades, ¿no? Se estima, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, que estamos hablando de más de 7,000 tipos de enfermedades. Entonces, la casuística es que hay pocos pacientes, 20, 30 pacientes en el país de cada una de esas enfermedades, pero cuando las sumamos todas, estamos hablando de 8 o 10 millones de pacientes solamente en México que viven con alguna de estas condiciones. Fíjate que es impresionante porque además de todo, esas enfermedades nadie tiene el interés de investigarlas, ¿no? Porque la verdad no es negocio en algún momento determinado. A mí me llama muchísimo la atención que, por ejemplo, mis hermanos tuvieron distrofia muscular progresiva. Ajá. Desde, ¿qué te gusta? Yo creo que murieron hace ya 40 años más o menos. Al día de hoy no hay ningún avance significativo al respecto de la cura de esta enfermedad. Punto final, o sea, sí, así de simple. Sí, fíjate que tienes razón, o sea, por una parte, tener una casuística tan pequeña, no que haya tan pocos pacientes con un padecimiento, efectivamente pueden hacer que exista menos interés o menos foco en investigar versus otras enfermedades sobre las que hay grupos de pacientes muy grandes que se quiere intervenir. Pero también quiero decirte que la industria farmacéutica sí está trabajando intensivamente en el desarrollo de tratamientos para muchas de estas enfermedades. Desafortunadamente son tantas que muchas todavía no tienen tratamiento, pero el primer punto, Paco, es que los pacientes y sus familias tengan derecho a saber cómo se llama la enfermedad que padecen. Aunque la expectativa sobre el tratamiento siga siendo limitada, saber de qué estamos hablando, qué cosas se pueden hacer para mejorar la calidad de vida de los pacientes, ya es importante. Y luego, para los que sí existen tratamientos, porque hoy hay tratamientos que pasan incluso por la sofisticación de las terapias génicas, para los que sí hay tratamiento, pues tenemos que trabajar juntos para generar el acceso necesario para que esos pacientes se puedan atender. Fíjate, además de todo, y reitero, vuelvo a lo mismo, ¿no? Cuando yo estaba muy chiquito, estamos hablando que tenía, yo creo que en alguna 10 años y en la otra tenía 14 años, el diagnóstico vino ya después de que uno se había muerto, y después el diagnóstico real vino yo creo que después de 10 años, porque era primero un problema del sistema nervioso central, después era un asunto de una descolocación de la columna. Bueno, fuimos hasta, ¿qué te puedo decir? Hasta cavernas en Guanajuato, en donde había un médico brujo que te trataba de curar del asunto. ¿Sí? Tal era el desconocimiento al respecto de esas enfermedades. Y que sigue siendo de un alto desconocimiento, porque algunos son tan sofisticados que tienen que ver con enfermedades genéticas. Al menos se considera que el 80% de estas 7,000 enfermedades tienen que ver con orígenes genéticos. Y la genética realmente es bastante nueva en la práctica clínica. El acceso a diagnóstico genético sigue siendo limitado en el país. El tamizaje neonatal es súper importante. Pero, por ejemplo, déjame contarte, en atrofia muscular espinal, que es una de las enfermedades llamadas raras o poco frecuentes, ya existen no una, sino varias terapias que hacen que este proceso degenerativo en el paciente se interrumpa y que en algunos casos ya incluso existe una terapia génica que va y modifica el gen que está dañado para mejorar de una manera muy significativa la movilidad del paciente. El asunto es que estas terapias siguen siendo altamente costosas y la alternativa siempre va a ser que puedan ser suministradas a través del sistema de salud público, porque difícilmente las familias van a tener la posibilidad de cubrir estos tratamientos. Pero creo que el primer paso es visibilizar que esta es una situación que existe, que hay más de 8 millones de mexicanos o de familias viviendo con estos padecimientos, que necesitamos que la comunidad médica se entere más, que lo tenga como una posibilidad en su cabeza, que se puede tratar de una enfermedad rara y no simplemente llamarle, como en muchos casos se llama, pues parálisis cerebral o es un asunto neurológico, pero
pero ¿y qué sigue? Ponerle nombre y apellido cambia de una manera muy significativa la vida del paciente y de su familia, y luego trabajar en que de verdad puedan acceder a las terapias para este pequeño grupo que sí tiene una alternativa terapéutica es muy importante. Por eso también en el arco de Juana señalo la iniciativa del doctor David Kersenovich respecto de hacer un registro nacional de enfermedades raras. O sea, el primer paso es saber quiénes son, dónde están, de qué tamaño es el reto que tenemos como salud. Y digo algo en la columna, Paco, que coincide con esto que tú decías al comienzo. Yo creo que la grandeza de la medicina está cuando incluso los casos excepcionales tienen espacio en la agenda de salud pública. Fíjate que además de todo, no solo el poderlos hacer públicos, esas enfermedades raras, sino de alguna forma hacerlos del conocimiento de la comunidad de los doctores. Así es. Porque muchas veces si ellos no tienen conocimiento que esa enfermedad no existe, incluso están dilapidando de recursos a veces de la persona o del propio Estado. Así es. Porque, no, sí, claro, es esta enfermedad y entonces vamos a darle tal tratamiento que nunca va a tener un resultado positivo. Entonces, en la medida en que los doctores, esto se pueda difundir mucho más entre toda la comunidad de los doctores de nuestro país, entonces vas a poder tener un diagnóstico por lo menos más temprano y que no haga que se dilapiden recursos públicos, ¿no? Así es. De hecho, el Día Internacional de las Enfermedades Raras o Poco Frecuentes es el 29 de febrero, porque todos sabemos que no hay 29 de febrero siempre. Entonces, con esa intención, las organizaciones de pacientes establecieron este día como un mecanismo de conciencia. Y cuando no hay 29, pues 28, primero no importa, lo importante es abrir esta conversación sobre un tema que no es menor, que parece raro, parece poco frecuente cuando se ve de manera individual, pero cuando sumamos a todos los pacientes, estamos hablando de algo que afecta al 7% de la población mexicana. Es impresionante, de verdad impresionante. ¿Y cuál es el parámetro, rápidamente, que nos queda un minuto, Juana, para decir que es una enfermedad rara? O sea, ¿hasta cuántos pueden estar enfermos? Es una enfermedad que afecta a 1 de cada 5,000 personas. Sí, es raro. Sí, es raro. Muy raro. Pues, querida Juana, como siempre, es un gusto tenerte aquí. Un placer platicar contigo. Igualmente, las 2 de la tarde con 11 minutos, una pausa y volvemos con más.